Ahora que sí nos ven, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos escuchan. Llega Brujería, la actualidad en clave de género, todos los martes de 14 a 16, con la conducción de Giselle Brica por Radio Universidad. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a esto que he llamado Brujería. Para mí, como todas las tardes, es un placer. Disfruto mucho este encuentro, que nos demos y que nos regalemos este espacio de diálogo, aunque también no les voy a mentir, me hierve un poco la sangre, porque la verdad es que no nos dan respiro con todo lo que ha sucedido en estos días. Primero, lo primero, me voy a presentar. Mi nombre es Giselle Brica, del otro lado del vidrio me acompaña Meli Manrique en los controles, la operación técnica y toda la musicalización. Tenemos un programa cargadito el día de hoy, como lo viene siendo siempre y cada martes hasta las 16 horas. Vamos a estar aquí transmitiendo en vivo desde la Facultad de Ciencias Sociales y vamos a tener algunas invitadas, algunas entrevistas que me parecía importante abordar justamente con especialistas y con perspectiva de género, ¿no? Con mirada de derechos, con perspectiva también de diversidad, como lo proponemos cada martes aquí en Brujería. ¿Quiénes van a estar hoy en el programa? Bueno, vamos a intentar dialogar con Ivana Moyano, que es psicóloga perinatal, y también hoy vamos a hablar sobre Ley Olimpia y violencia digital con Josefina Ferro, así que no te lo pierdas, todo eso y mucho más en un ratito. Si quieren nos pueden seguir en nuestras redes sociales @Radio U90.1, nos escuchan a través de nuestra web www.radiouniversidadolabarria.unicen.edu.ar. Bueno, vamos a arrancar por el repaso de algunas noticias actuales, algo de información. ¿Qué es lo que está sucediendo no solamente a nivel nacional, local y regional, sino también a nivel internacional? Esto es tremendo. Estamos hablando de lo que ocurre acá nomás, en un país vecino, en América Latina, muy cercano. Estamos hablando de Bolivia, que recientemente aprobó una histórica ley que prohíbe, sin excepciones, el matrimonio con menores de 18 años. Hoy, o sea, ¿no? Estamos en siglo XXI. Recién ahora, hace unos días, Bolivia aprobó esta ley que prohíbe el matrimonio con menores de 18 años. O sea, hasta hace no mucho tiempo en Bolivia, con algunos requerimientos, con algunas cuestiones para resolver, se podían casar con menores de 18 años. Siglo XXI acá en Bolivia, o sea, enfrente. María tenía 14 años cuando sus padres le recomendaron casarse con un hombre con el doble de su edad. Poco después quedó embarazada, el parto se complicó y su marido se marchó, dejándola sola con el recién nacido. 14 años. El Código de las Familias que regía en Bolivia establecía los 18 años como edad mínima para casarse, pero permitía que adolescentes de entre 16 y 17 años contrajeran matrimonio con autorización de sus padres o tutores. Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó una ley que elimina toda excepción para el matrimonio de menores de edad. Es un hecho histórico que implica un paso enorme y fundamental en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Bolivia, sostuvo Jimena Tito de la organización Save the Children en conversación desde La Paz con la BBC Mundo. Bueno, celebramos obviamente que esto haya ocurrido, pero no dejamos de preocuparnos porque Bolivia ha dado este paso, pero sabemos que hay muchos otros países, muchos otros lugares y rincones del mundo que aún siguen casando a menores de edad con hombres, con varones que le doblan, ¿no? en edad. Ni hablar que esas niñas, porque son niñas, son madres.
¿sí? Hoy, por ejemplo, en Argentina tenemos leyes que justamente cuidan y protegen a las niñas que no deberían ser madres. Y estamos hablando de que en algunos países esto está, obviamente, o sea, se puede hacer tranquilamente sin que se cometa un delito, quiero decir, claro, exactamente, legalizado. Entre 2014 y 2024, la Defensoría del Pueblo en Bolivia registró más de 4.800 matrimonios adolescentes y uniones tempranas de personas de 16 y 17 años, Bueno, como decíamos, celebramos esta nueva ley, esta aprobación histórica que ha ocurrido en Bolivia y deseamos, abogamos porque esto siga, ¿no? su trayecto, su trayectoria, que sea también un ejemplo para otros países del mundo. Bueno, vamos con otra que tiene que ver con un fallo histórico en Tucumán. En este caso, el Estado deberá indemnizar con más de 36 millones de pesos a la familia de Paola Tacacho, asesinada en 2020 por un hombre al que denunció 13 veces. La justicia consideró que hubo fallas graves por parte del Poder Judicial y responsabilizó también a un ex juez que liberó al femicida. Paola había pedido ayuda durante años, pero no fue protegida. Su caso sienta un precedente clave en la lucha contra la violencia de género. Esta es una información que tuvo mucha repercusión a través de las redes sociales. Fue muy conocido el caso porque Paola justamente había sido, como tantas otras mujeres, de las que denunciaron, de las que se animaron a denunciar, porque obviamente la situación ya no daba para más. Recordamos que Paola era una docente y su acosador era un estudiante, ¿sí? Era un estudiante. Paola lo denunció varias veces, al menos 15 denuncias puso en contra de Mauricio Parada Parejas. No solo ella, sino sus familiares, porque en el relato se cuenta, ¿no?, que la madre de Paola denunció, la tía de Paola denunció, familiares, amigues también de Paola denunciaron contra Mauricio Parada Parejas, pero aún así este señor la asesinó. ¿Sí? O sea, la justicia, ni el Estado, ¿no?, ni la sociedad pudieron preservar la vida de Paola, que incluso se tuvo que mudar de ciudad, ¿sí?, huyendo obviamente de su acosador. En Salta y San Miguel de Tucumán hubo marchas reclamando justicia para la profesora de inglés Paola Tacacho, responsabilizando al Estado y a la familia del femicida Mauricio Gilberto Parada Parejas, porque ante las denuncias de la víctima no actuaron para evitar el crimen anunciado. El agresor acosó y amenazó de muerte durante 5 años a la docente. Pese a las denuncias que ella realizó en Tucumán y otras 2 de su madre y una prima en Salta, los poderes judiciales de ambas provincias no le brindaron protección. La familia ya tiene decidido accionar judicialmente contra el Estado y denunciar a los funcionarios que intervinieron en el caso. A mi hermana la mató el Estado, la condenaron a muerte, sostuvo Ana Salomón. La joven destacó que en los 5 años de acoso y denuncias, lo único que ella logró fue que le pusieran una perimetral, pero él la incumplía. Bueno, otra de las cuestiones que suelen suceder. Cuando se preguntan qué pasa con las denuncias, por qué las mujeres no denunciamos, por qué no hacemos nada, bueno, a ver, pasan estas cosas. Muchas veces, o muchas mujeres que han denunciado, igualmente han sido asesinadas, igualmente han sido acosadas, igualmente, aunque los varones tengan una perimetral, ¿sí?, o una restricción de acercamiento, suelen incumplirlas, suelen estar desinformadas, no solo desde la víctima, sino también desde el victimario. En muchas ocasiones, y esto lo hemos hablado varias veces con abogadas y abogades que entienden del caso o de estos casos, es que tanto el victimario como la víctima no entienden
cuál es la restricción de acercamiento, no saben si pueden o no pueden acercarse, ni hablar si tienen hijos en común, por ejemplo, también es una situación muy, muy difícil. Recordamos, Takacho tenía 32 años, era salteña, pero residía en Tucumán, provincia a la que se había mudado justamente para estudiar el profesorado de inglés en la universidad pública, logró recibirse y trabajaba allí. Fue asesinada cuando salía del gimnasio el 30 de octubre por Parada Parejas, un ex estudiante que tuvo en un terciario. Bueno, tremendo. Un caso más, ¿eh? Esto es un caso más de los tantos que hay, porque como decíamos, esto para nosotras, por lo menos, es una situación bastante común. Cuando denunciamos, pero no pasa nada, o lo que pasa no alcanza, ¿sí? Para protegernos sobre todo, ¿eh? Como decíamos, no es este el primer caso en donde la víctima ha denunciado varias veces y sin embargo, en el peor de los casos, es asesinada. Bueno, tenemos dos informaciones que también a lo largo del programa las vamos a ir abordando y problematizando porque este es uno de los principales temas que vamos a abordar hoy en Brujería y que tiene que ver con la salud mental y el suicidio, ¿sí? Dos cuestiones fuertes que por lo menos en estos días nos han atravesado a la población y comunidad olavarriense con un hecho que ocurrió hace pocos días en donde una mujer y su hijita de 9 años murieron en un brutal choque aquí en la ciudad de Olavarría. Ella tenía 38 años y bueno, su hijo, que también iba en el auto, logró salvarse, pero aún está internado y con pronóstico reservado por el momento. Hubo muchísima repercusión de esto que ocurrió en el camino allí de los peregrinos, en donde ya han ocurrido otras situaciones de suicidio. Lo que pasó también es que algunos medios divulgaron, ¿no? una publicación, a modo de despedida o digamos de desborde, ¿no? de esta mujer horas antes de que se produzca el violento choque. Aún esto está siendo investigado, no se saben las causas de este choque, de este accidente, pero todo indicaría que podría tratarse de un posible suicidio. Como decíamos, bueno, este accidente tomó mucha repercusión, hubo de hecho varios medios a nivel nacional que se hicieron eco de esto que ocurrió en Olavarría y por eso también hoy vamos a estar en diálogo y reflexionando sobre salud mental, pero relacionado a la maternidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con nuestra salud mental también cuando somos madres? Y ni hablar cuando somos madres solteras, ¿no? Como el caso de esta mujer. Por eso en un ratito vamos a estar dialogando con Ivana Moyano, que es psicóloga perinatal. Pero antes también me gustaría hacer una pequeña comparación que viene al caso, porque la mujer, por lo que sabemos, por lo que también han divulgado algunos medios de comunicación, sufría violencia, estaba sola criando a sus 2 hijos, el padre no estaba acompañando, ¿no? en esa crianza, ni presencial ni económicamente, y bueno, ella daba cuenta, ¿no? de algunos problemas de salud mental, incluso, ¿no? con medicación y otras cuestiones. En contraposición nos encontramos con esta otra información que también ocurrió hace pocos días, pero en Uruguay, en donde un padre también se suicida con sus 2 hijos.
Esto también generó una fuerte conmoción en la sociedad, en todo, ¿no? Porque todos los que nos enteramos de esta información, la verdad que nos ha dejado muy consternades. Esto ocurrió cuando los menores eran intensamente buscados y fueron encontrados en un arroyo en el departamento de Río Negro, como les decía, allí en Uruguay, luego de que su padre los retirara a la fuerza de su hogar. El hombre tenía 28 años y se suicidó junto a ellos. Bueno, como les contaba, un caso que conmocionó a todo Uruguay, generó marchas de parte de colectivos feministas que definieron el episodio como un caso de violencia vicaria que se da cuando un hombre ataca a sus hijos con la intención de causarle dolor a la madre. Esto es también en lo que quería que pongamos el foco y que reflexionemos, ¿no? Las diferencias y lo que ocurre, ¿no? en este caso, en donde ocurrió, podríamos decir casi lo mismo, pero que en este caso, ¿no? en Uruguay, este episodio se definió como un caso de violencia vicaria, en donde el hombre ataca a sus hijos, o sea, hijos que comparte con su expareja, con la intención de causarle dolor, ¿sí? Dolor a la madre. Bueno, tremendo esto lo que ha ocurrido, que seguramente lo vamos a estar reflexionando en un ratito, como les decía, con Ivana Moyano. Así arrancamos brujería. Tenemos mucho para charlar en el día de hoy, mucho para abordar, mucho para reflexionar, como decimos siempre, para hacernos preguntas. ¿Qué es lo que nos está pasando como sociedad? En estos días han pasado cosas tremendas. Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando sobre la presentación de Cordera, ¿sí? De Gustavo Cordera en varios medios de comunicación? Quizás el que había hecho un poco más de ruido fue la entrevista que tuvo con Pedro Rosenblatt, pero bueno, también estuvo con otros periodistas, estuvo en el programa de Mario Pergolini también. Pero bueno, fue una semana o fueron unos días en donde ocurrieron muchísimas cosas. Como decíamos, en principio le dieron aire a Cordera. Un streamer también dijo que tenía videos con contenido sexual de su expareja y que los iba a vender. Por eso hoy también vamos a estar hablando de violencia digital y ley Olimpia. También le pegaron a una piba por tener una remera de Lali. Eso fue tremendo. Y lo último, que esto es lo más reciente, bueno, el video que seguramente han visto, en donde hacen, ¿no? como un video, una especie de marketing y de publicidad de las estaciones de servicio Shell, en donde, bueno, secuestran, ¿no? a una mujer, la ponen en una bolsa y la mandan lejos por infumable, ¿no? entre muchas comillas. Bueno, la verdad es que esto, si por lo menos no nos hace un poquito de ruido como sociedad, si esto no nos hace un poco de ruido y de repensar qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos permitiendo, la verdad es que estamos en graves problemas. La invitación de hoy es eso, es hacernos preguntas, es reflexionar sobre qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos dejando que pase también. Y poner límites también, ¿no? Hoy hablábamos fuera de aire con mis compañeras hasta dónde va el chiste y hasta dónde no, hasta dónde nos podemos reír de alguna cuestión y hasta dónde no. Obviamente no es lo mismo para nosotras como mujeres que sufrimos violencia históricamente, que tenemos casos muy fuertes a flor de piel en donde han encontrado mujeres descuartizadas, violadas, dentro de bolsas, en basureros, descartadas como si nada. La verdad es que es muy fuerte para nosotras y no podemos entender que el resto no lo vea de la misma manera.
Dejo abierto el WhatsApp por si quieren mandar preguntas, hacernos preguntas o opinar sobre estos temas. 15 500 200. Donde no hay voz, haremos eco. Yo vengo del bosque y canto. Donde hubo silencio, habrá palabras. Ya he pasado mis dolores. Donde hubo miedo, ahora hay brujería. Con las cosas que se acaban. Ay, ay, he limpiado mi morada. Conduce Giselle Brica por Radio Universidad. Continuamos aquí en Brujería, estamos hasta las 16 horas, como siempre en vivo desde la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, y te conté que uno de los temas que vamos a abordar en el día de hoy tiene que ver con la salud mental, este tema que venimos charlando mucho, que venimos hablando mucho y reflexionando también al respecto, pero que hoy le vamos a dar una vueltita de tuerca y vamos a hablar de la salud mental, pero basándonos en qué pasa con la maternidad, ¿no? ¿Qué pasa con la salud mental y la maternidad, ¿no? Cuando tenemos que criar, ¿no? a personas, qué pasa cuando muchas veces esa crianza, que no es para nada fácil y sencilla, además se hace sola, ¿no? Cuando no hay un Estado presente, cuando no hay una sociedad por ahí que comprende, que entiende en su totalidad la demanda que nos genera estar criando, ¿no? Otras personas. Para hablar al respecto y, bueno, esto, ¿no? Reflexionar y hacernos también preguntas e informarnos al respecto. Ya estamos en comunicación telefónica con Ivana Moyano, que además de ser psicóloga, ¿no? Es especialista en esta temática y es psicóloga perinatal. ¿Cómo estás, Ivana? Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Muy, muy bien. Bueno, te agradecemos, ¿no? Que te tomes estos minutos para reflexionar con nosotros y además, bueno, esto, ¿no? Informarnos y seguir hablando de este tema del que la verdad poco se habla, porque podemos decir que ya hace de un tiempo a esta parte que venimos, ¿no? Poniendo el tema de salud mental en agenda en muchos medios de comunicación, pero no sé si se habla tanto de salud mental y maternidad. No sé cómo lo ves vos, Ivana. Bueno, en principio agradecerte y a todos ustedes por visibilizar. Es muy, muy importante que hablemos de salud mental, porque sin salud mental no hay salud general, y sobre todo que hablemos de salud mental perinatal, que hablemos de lo que les pasa a las madres y a los padres en ocasión de maternidad y paternidad. Resulta fundamental porque es una de las épocas de mayor vulnerabilidad en la vida y por el contrario, digamos, por el desconocimiento que hay sobre lo que realmente es esta etapa vital, se idealiza y se romantiza, ¿no? Sí. Todo el mundo piensa que porque está esperando un bebé o porque va a tener un bebé o está en etapa de buscar agrandar la familia, como se dice, todo el mundo fantasea que es el momento de mayor felicidad en la vida. Y no solamente no es cierto y es un mandato bastante injusto pedirle a la gente que esté únicamente feliz, sino que además es poco real, porque justamente es un periodo de transición, es un momento muy trans en la vida de las personas, en donde además de construir una vida y además de construir un ser humano, nada más y nada menos, las personas que se tienen que encargar de maternar y paternar están transitando por un proceso de transformación. Es una doble crisis vital y evolutiva que convoca a todo el ser, ¿no? Entonces es muy importante visibilizar que la maternidad y la paternidad se puede transitar absolutamente de una manera saludable,
pero que la prevalencia para los trastornos del ánimo perinatales son del 20%, o sea que 1 de cada 5 mujeres que se vuelve mamá va a padecer algún trastorno del ánimo perinatal. La prevalencia es altísima. Sí. Para cualquier patología ginecológica u obstétrica, uno tiene que pensar que las patologías, por ejemplo, la preeclampsia o la diabetes gestacional, tienen una prevalencia del 6,8%, y por eso los médicos atienden a las pacientes cuando están embarazadas y les hacen 3 análisis, 3 laboratorios uno en cada trimestre del embarazo, porque quieren asegurarse de que ninguna vaya a hacer un cuadro ni de hipertensión, ni de diabetes, ni nada por el estilo. Sin embargo, nadie hace un screening para ver qué le pasa anímicamente a esa mujer. Claro. La prevalencia es del triple, ¿no? Más del triple. Tremendo, tremendo, Ivana, esto que nos estás contando, y qué poco sabemos, ¿no? Porque estos datos que vos nos estás compartiendo, la verdad es que yo desconocía. Y en ese sentido, entonces, preguntarte si qué es lo que pasa, ¿no? Durante ese periodo, sobre todo, digo, en las madres, y si hay, o se podría decir que hay entonces como un desequilibrio ahí en nuestra psiquis, o qué es lo que pasa, digamos, a nivel mental. Bueno, más que un desequilibrio en la psiquis, y está bien lo que vos decís, porque hay una sospecha de que algo pasa, además del cuerpo, ¿no? Yo invito a la gente a que piensen que si ustedes de afuera ven la transformación de un cuerpo, de una mujer gestante, pariendo y puérpera, si ustedes piensan en la gran transformación física que eso tiene, a eso le tienen que adosar el concomitante psicológico, es decir, no puede ser que la psiquis no acompañe esos cambios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la mujer se va a volver otra. Va a haber una apertura en su identidad, todos los aspectos de su identidad que la constituyen como tal, todo lo que la mujer hizo en su vida, su profesión, sus amigos, su espacio personal, sus gustos personales, su vocación, su actividad física, sus grupos de pertenencia, todo eso se va a ver absolutamente afectado, todo lo que la constituía como ella, como quien era ella, todo va a entrar en dudas, todo va a quedar suspendido, porque a esa psiquis hay que alojarle al hijo que parió. Claro. O sea, no es que el hijo sale del útero, se le da vida biológica, y luego a ese hijo hay que alojarlo en nuestras psiquis, en nuestras vidas, para poder desarrollar un proceso que se llama maternaje. Si la mujer no realiza ese proceso de maternaje, que es un proceso que nos diferencia de los animales, si la mujer no realiza el proceso psicológico de maternaje, que es un gran movimiento en toda su identidad, entonces no puede alojar a su hijo y no lo puede cuidar. Claro. Entonces, todo lo que la mujer deja de lado de su propia identidad, que la constituía como tal, se va a ver en suspenso, porque la prioridad ahora y su libido va a estar puesta en el bebé. Un bebé al que no conoce, que no le habla, que tiene un temperamento de base que ella tiene que descifrar y que tiene que descubrir cómo es, y al que le tiene que salvar la vida, ¿no? Y todo esto sin un manual de instrucciones. No, olvídate. Y por ahí lo que charlaba al inicio, ¿no, Ivana? Y muchas veces incluso sola, ¿no? Porque en este caso por ahí estamos hablando o pensamos, imaginamos de una mujer, ¿no? Acompañada por su pareja, por su familia. Pero bueno, también tenemos estos casos en donde muchas veces la mujer está sola, o quizás no al principio, ¿no? Cuando quizás el bebé está recién nacido, pero después en el transcurso muchas veces se encuentra sola. No digo sola en el sentido de estar sin una pareja que acompañe, sino sola en el sentido mucho más amplio, en un sentido social y cultural, en donde muchas veces las madres que recién parimos no encontramos un lugar en la sociedad, o nos sentimos completamente incomprendidas, o mismo, ¿no? Digo, la sociedad y la cultura tampoco tienen las herramientas como para acompañar esa maternidad. Sí, en primera instancia te voy a decir que
Yo tengo muchas pacientes Ujú. y veo muchas mujeres que están en pareja y aún están solas, Claro, ¿no? O sea sí. que la pareja Sí. no te asegura. No asegura el Y menos- acompañamiento amoroso. y mucho menos la pareja heterosexual, ¿no? Sí, Porque a sí, veces sí, sí. las parejas de lesbianas tienen la cosa mucho más facilitada, a veces, Ujú. no hay que generalizar, pero digo, Ujú. no tenés asegurado. Lo otro importantísimo es que ni aquí ni en ninguna parte del mundo una mujer debe estar sola a la hora de maternar. Es decir, te diría que es casi imposible pensar que una mujer sin ninguna participante, ninguna tribu, de alguna manera, una vecina, una tía, una compañera, alguien, si no hay alguien que acompañe a la mujer puérpera, te diría que es casi una de las causas más probables de patología, ¿no? Para esa mamá, tiene un mal pronóstico. Es decir, se necesita una tribu, esta es una frase que no es mía, pero se necesita una tribu para criar un niño, ¿no? Dos mamás juntas pueden criar un batallón de chicos, una mamá sola la verdad que no puede. No puede porque está en inferioridad de condiciones y porque necesita sostén. Claro. Sí, sí. Para sostener al bebé hay que armar una díada entre la mamá y ese bebé. Es como si yo te dijera que pienses que una vez que el bebé sale del útero, queda en estado de mucha indefensión. Nosotros tenemos bebés humanos muy indefensos que necesitan del sostén de un otro para que sobrevivan. Somos los mamíferos que tenemos cachorros más indefensos y a la vez más complejos. Para que la mamá pueda sostener a ese bebé, se tiene que armar una díada en donde la mujer entra en puerperio y el bebé entra en un periodo que se llama esterogestación. Es decir, que termina de madurar y termina de crecer y termina de vincularse piel con su mamá, como si la mamá fuera una mamá canguro, ¿no? Entonces, para ese proceso se requiere que la mujer esté puérpera fisiológicamente, es decir, desde las hormonas, y psicológicamente. Es decir, esto que yo te decía, que ella suspenda su mundo para poder volcar toda su libido en el bebé. Este proceso no se puede hacer si vos no estás sostenida a tu vez. Claro. No, es Y imposible. lo ideal sería que te sostenga la pareja, ¿no? Lo ideal, yo en el libro que escribí, que se llama Volvernos Padres, hay un capítulo para la pareja y un capítulo para el varón o para la otra mamá, para que ellos entiendan cómo es esto de poder conectar con la puérpera para sostenerla, ¿no? Tal cual. Sí, qué interesante esto que vos decís y la importancia de la pareja o de esto que hablábamos, ¿no? Del acompañamiento. Y me quedo pensando en cuánto nos falta y pensaba también en esto, que no solamente hace falta el acompañamiento de la pareja, sino, digo, del Estado, de los ámbitos laborales, porque pensaba en esto que en la medida en que luego de parir intentamos como rearmar nuestra vida, ¿no? Y acomodarnos también buscando, como vos decías, quizás, bueno, lo que fuimos dejando, ¿no? A la hora del embarazo o de maternar, digo, volver al trabajo, volver a nuestros espacios y que sentimos que realmente no nos da la cabeza. No. o que no podemos, o que estamos, ¿no? con mil cosas, porque como vos decías, o sea, estamos pensando en nosotras, en lo que queremos, en el trabajo y demás, pero en nuestro hijo, que nos requiere, que nos demanda, que nos necesita, que además estamos agotadas porque no dormimos bien, Sí. todo eso que creo y sabemos que afecta a la psiquis. Por supuesto, sí. Mirá, una de las cosas que nosotros estudiamos en todo el mundo es qué pasa con el puerperio y qué le pasa a la mujer en puerperio. Y una de las cosas que hemos descubierto, bueno, yo lo estudio y otra persona lo descubrió, obviamente, que es que el puerperio dura aproximadamente 2 años, porque durante esos 2 años hay cambios morfológicos en el cerebro. Se da una poda neuronal, es decir, que un grupo de neuronas mueren para que crezcan otro grupo de neuronas que están alojadas en el área de la empatía, ¿no? Que es lo que se requiere para criar. Entonces, si estamos hablando de cambios tan profundos, estamos diciendo que algunos de esos cambios van a ser duraderos en 2 años y otros van a durar de por vida, y estamos diciendo que si le haces una tomografía computada a una mujer, ves esos cambios en el cerebro.
tenemos que pensar que algo pasa también a nivel cultural y social y psicológico. Y es muy importante entender que estos cambios, que son muy drásticos y que son muy profundos, se van dando lenta y paulatinamente algunos, y que para eso se requiere un sostén de toda la sociedad. Por eso creo, bueno, una de las causas por las cuales la gente decidió no tener tantos hijos, Sí. o las pirámides poblacionales de los países están invertidas y están llenos de personas mayores y baja tasa de natalidad. En Argentina bajó un 42%, es un montón. Gran parte tiene que ver con esto, tiene que ver con que en el mismo momento en donde estás muy fértil biológicamente, estás muy fértil para la vida laboral. Claro. Entonces, ¿cómo compatibilizar eso si las empresas y los países no te dan las licencias que deberías tener? Por eso en los países nórdicos, los países escandinavos, las tendencias son a tener entre 300 y 400 días de licencia por maternidad y por paternidad, ¿no? Para que las personas puedan tener ese tiempo que se requiere de crianza, de estructuración para sí mismos y de apoyo al gobierno, porque, bueno, eran países que realmente no tenían tasas de natalidad muy altas, ¿no? Y bueno, la gente empezó a padecer este tiempo vital, y bueno, creo que una de las circunstancias que tenemos que atender es qué pasa que no nacen niños, ¿no? Es muy difícil la etapa vital, ¿no? Sí. Más la situación económica, más Sí. el poco apoyo de los estados. Sí, hay como muchos factores, ¿no?, que se van acumulando, e imagino que tendrá que ver con estas decisiones que van tomando, sobre todo, me arriesgo a decir que las mujeres, ¿no?, que están decidiendo y definiendo que ya no quieren ser madres. Y bueno, digo, ahí tendremos que pensar, como vos decís, bueno, qué es lo que está sucediendo. No me quiero ir para ese lado, Ivana, y quiero traerte un poquito para otro tema, que es también el que quería abordar junto a vos, porque hace muy poco que fue el día justamente de la prevención del suicidio, el 10 de septiembre. Vos en tus redes sociales hiciste una publicación, y bueno, nosotros aquí en Olavarría tuvimos un caso que conmocionó a la ciudad hace muy pocos días, de una mujer con sus hijos. Y bueno, preguntarte, ¿no?, ¿qué relación podemos hacer justamente en esto que decíamos, ¿no?, en este desequilibrio de la psiquis que sucede cuando nace un hijo, o con esas madres que quizás no tienen el acompañamiento necesario para sostener esa salud mental? No solo eso, sino también si podrías comentarnos, ¿no?, qué podemos hacer al respecto, ¿no? Porque mucho de lo que se comentó, lo que generó este caso en Olavarría es, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque a veces nos encontramos con estos casos, pero no sabemos cómo responder, o no tenemos las herramientas adecuadas como para acompañar, ¿no? En este caso, como decíamos, a personas en general que tienen algún problema de salud mental, pero tampoco a las madres que, como decíamos, en este caso se encuentran maternando solas, que es casi imposible. Sí. Claro. Sí, lo primero y principal, bueno, desde el lugar que vos tengas, si sos una vecina, si sos una compañera de trabajo, si sos amiga, familiar o lo que fuera, de alguna mujer que está transitando por embarazo, parto o puerperio, si vos ves que está atravesando ese momento, tenés que saber que estás hablando con una persona que está atravesando uno de los momentos vitales de mayor vulnerabilidad en su vida. Algo parecido pasa en la adolescencia, algo parecido pasa en la menopausia, pero en la maternidad es más drástico porque además hay que cuidar de un otro y tu cuerpo sufre las mayores transformaciones que va a padecer en toda su vida. Entonces, desestigmatizar, desidealizar, desromantizar y empezar a preguntar si esa persona conocida que está atravesando por ese momento puede necesitar algo de tu parte. Si vos sos una vecina, le podés hacer una tarta, le podés preguntar si necesita que le ayudes a cuidar al bebé mientras se ducha,
Y otra cosa que me parece súper importante para cualquier persona cercana a una mamá o una futura mamá, sobre todo una mamá reciente, porque una vez que nace el bebé, la gente mira al bebé y deja de mirar a la mamá, preguntar y observar. La salud mental se ve, es evidente. Entonces, si una persona está más tiempo triste, si cambió su hábito de sueño, si tiene insomnio o duerme de más, si come de más o come de menos, si ves que varió su peso, si la ves que está más tiempo triste que contenta, si te está diciendo que tiene ideas raras o pensamientos raros, si te dice que no se está sintiendo como antes, que se siente diferente, que se siente sola, acompañarla y consultar. Nosotros tenemos una ONG que se llama Materna Salud Mental Perinatal, en donde damos sostén y atención a todas las mamás que lo necesitan. Y en Argentina, en Latinoamérica también, pero en Argentina hay una excelente red de psicólogas perinatales y psiquiatras perinatales excelentemente bien capacitadas. Realmente es un país que hacemos bastante punta en Latinoamérica al respecto. Yo soy coordinadora de la Red Latinoamericana de Salud Mental Perinatal, así que sé lo que te estoy diciendo. Siempre de manera en las redes o siempre llegas al contacto con una psicóloga perinatal. Por supuesto se pueden comunicar conmigo y yo puedo derivar o a nuestra ONG, como les decía recién, pero es muy importante no dejar solas a las mamás y estar atentas a los síntomas. El síntoma más grave que puede tener y la complicación obstétrica más grave es la depresión posparto. La depresión posparto es la complicación más grande después de un parto, o sea, lo que más acontece, más que una hemorragia, más que una infección en una herida. La primera complicación es la depresión posparto. El 75% de las mujeres que la padecen no van a tener un diagnóstico porque nadie las mira. Claro. Los médicos no les preguntan a las mamás cómo se sienten, los pediatras no les preguntan cómo está su estado de ánimo y no hay nadie más que vea a la mamá. El obstetra al día 40 da de alta y no la ve más. Claro. Entonces, muchas veces es muy tarde. Cuando hay episodios de infanticidio o de suicidio, algunas veces podemos hablar de que hubo antecedentes en la historia de la salud mental de la mamá. Podemos pensar que ha habido algún cuadro parecido en algún momento. Y, por supuesto, siempre estamos hablando de lo más extremo, tanto el infanticidio como el suicidio, que siempre tienen señales y dejan rastros, ¿no? O sea, si uno observa a una mamá con una psicosis puerperal, la psicosis puerperal generalmente tiene su debut en los 3 primeros días posparto, aparecen delirios y alucinaciones, y eso requiere internación absolutamente urgente y derivación psiquiátrica, ¿no? Y esa es la manera de evitar estos episodios. Ivana, súper interesante lo que nos has contado. La verdad es que me quedo pensando, bueno, lo mismo que te decía anteriormente, ¿no? Cuánto nos falta, cuánto tenemos que aprender, cuánto tenemos que escuchar también, ¿no? A las mujeres, bueno, como decíamos, puerperias, pero bueno, también a las madres que muchas veces están maternando solas y que es una situación completamente de vulnerabilidad y, como decíamos, de desequilibrio en la psiquis o de problemáticas de salud mental y bueno, tenemos que saber cómo acompañar esos momentos y esas situaciones. Seguramente que nos vamos a volver a reencontrar en el aire, Ivana, porque nos queda muchísimo para seguir charlando e informándonos sobre esta temática que es tan importante, así que te agradecemos muchísimo la comunicación y seguiremos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes, de verdad, muchas gracias por visibilizar estos temas tan importantes. Gracias, Ivana. Abrazo grande. Hasta la próxima. Gracias. Chao, chao. Adiós. Bueno, así dialogábamos con la psicóloga Ivana Moyano, que es especialista perinatal, como estuvimos dialogando. Bueno, ella nos invitaba a seguirla a través de sus redes sociales, @MoyanoIvana, así la pueden encontrar. También en su página de Materna Salud Mental Perinatal, @maternaenred, ¿sí? Como nos contaba ella, allí también, bueno, pueden encontrar apoyo, ¿sí? O información
respecto de esta temática que estuvimos dialogando, y me quedo también con muchas preguntas, ¿no? Para hacernos y para reflexionar al respecto, como es la invitación de siempre aquí de Brujerías. Muchas veces se invita, ¿no?, a las personas o la solución que solemos darles es, bueno, acércate a la psicóloga, anda al psicólogo, no te quedes sola, no te quedes, ¿no?, en tu casa y demás. Pero bueno, como decía Ivana, ¿no?, a veces están solas las madres y no tienen el acceso a esa terapia o a esa psicóloga, o tienen que pensar con quién dejar sus hijos, sus hijes. En el trabajo tampoco tienen un espacio de contención. Entonces realmente es muy complejo también acceder a, por ejemplo, ¿no?, el acompañamiento psicológico o a una terapia. Digo, si no hay un otro o una otra persona que esté ahí para acompañar, para darse cuenta, para escuchar, para mirar a esa madre que está con algún problema, ¿no?, de salud mental, o con, como decíamos, ¿no?, en una situación de tanta vulnerabilidad, y es muy difícil que esa persona logre, ¿no?, recurrir a alguien o pedir ayuda. Dejo ahí, ¿no?, estas ideas al vuelo para reflexionar y para pensar. Sobre todo esto, ¿no?, cuando nos acercamos también, las preguntas a veces no son las indicadas. No es, che, ¿por qué no haces tal cosa? ¿Por qué? O imponer, ¿no?, lo que a nosotros nos parece que está bien. Quizás lo mejor sea acercarnos y preguntar, ¿cómo te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿No? A veces creemos que necesitan tal cosa, que quieren tal cosa, y no, tenemos que escuchar a esa persona qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, y ver si podemos acompañar desde ahí. La igualdad no es un privilegio, es un derecho. Míreme a la cara que le estoy hablando, no subestime el criterio de un corazón descontento. Estás escuchando Brujería. Somos la radio pública. Somos Radio Universidad. Continuamos aquí en Brujería. Recordá que estamos juntos hasta las 16 horas, que nos pueden escribir a través del 15 500 200, nos pueden dejar su opinión, su comentario, su reflexión. Recién estuvimos charlando un poco sobre salud mental, maternidad, salud perinatal, qué pasa, ¿no?, con nuestra psiquis cuando maternamos, y sobre todo cuando lo hacemos solas. 15 500 200, o recordá también que nos podés seguir en todas nuestras redes sociales, @Radio U90.1. Nos metemos en nuestro siguiente tema porque, bueno, como te contaba, han pasado muchas cosas. Abordábamos el tema de la salud mental por el accidente que ocurrió hace unos días en la ciudad de Olavarría con esta mamá y sus 2 hijes. Y ahora nos metemos con otro tema, que este tuvo una repercusión más a nivel general, nacional o porteño, podríamos decirlo también, pero que dispara también una reflexión importante y necesaria, sobre todo en estos tiempos que corren, en donde todas nuestras actividades, toda nuestra vida en general, se ve atravesada por la virtualidad, la digitalidad, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se comete un delito desde la virtualidad, desde la digitalidad? Cuando compartimos información, cuando compartimos, en este caso, fotos o videos con contenido sexual o íntimas. ¿Y qué pasa desde la legalidad, ¿no? Bueno, de todo esto habla la ley Olimpia, una ley que ya hace un tiempo que está sancionada en nuestro país, allá por el 2023, y llegó para modificar justamente la ley 26.485 de protección integral a las mujeres, incorporando el respeto de la identidad y reputación en entornos digitales.
Cuando hablamos de la ley Olimpia, es esta ley argentina, la 27.736, que busca proteger los derechos digitales, la dignidad e identidad en el espacio digital y prevenir y sancionar la violencia digital y de género. ¿Por qué hablamos de este tema? ¿Por qué lo abordamos? Porque, bueno, entre todas las cosas que ocurrieron en estos días, también sucedió que un instagramer, ¿sí? Un pibe, en su programa de radio, a modo de chiste, mencionó que tenía unos videos de su ex, ¿sí? Estamos hablando del ex de Flor Jazmín Peña, muy conocida también, tiene su programa en Luzu, es conductora, es bailarina también. Bueno, esto es lo que sucedió básicamente. Él dijo que tenía videos, lo hizo a modo de chiste, estaban así como haciendo una especie de trivias, de juegos entre ellos. Y él asumió que tenía videos, que no borraba los videos con contenido sexual de sus ex en general, ¿no? Pero, bueno, se hizo referencia a Flor Jazmín y dijo además que si él los tenía y los guardaba, si en algún momento los quería vender, iba a hacer mucha plata con eso, ¿no? El problema acá es que no es un chiste, que no es un chisme, como también suele ocurrir, o nos suele ocurrir en las redes sociales, que compartimos algún video, compartimos alguna foto a modo de chisme, ¿no? Como, mirá a quién está, mirá a quién vi, mirá esto, ¿no? Y estamos obviando que, bueno, eso es un delito y que es grave, porque son fotos privadas o, en todo caso, como decíamos, de la intimidad de una pareja, que si no hay consentimiento de una de las partes, eso es delito justamente, y que es lo que trata de defender la ley Olimpia. Hay una campaña que está circulando a través de las redes sociales, sobre todo en Instagram, de las agrupaciones feministas que defienden la ley Olimpia, que, como decíamos, si bien está sancionada en la Argentina, no sucede lo mismo en otros países, ¿sí? Entonces hay una campaña que están organizando agrupaciones feministas de ley Olimpia, por ejemplo en Bolivia, en Colombia y también en México, y bueno, por supuesto en Argentina, que hablan de que justamente la violencia digital no es un chisme, es violencia real. Para introducirnos en este tema, vamos a escuchar justamente uno de los reels que comenta acerca de esta campaña que, como les decía, menciona que la violencia digital no es un chisme. No hagamos un chisme de la violencia digital. La filtración de un video íntimo sin consentimiento es violencia de género y es una forma de dañar, humillar y controlar a una persona, especialmente a las mujeres, quienes somos las principales víctimas de esta agresión. No nos sumemos al morbo, ni tampoco lo compartamos, ni lo vayamos a exponer. Mejor vamos a informarnos, cuestionarnos y educarnos sobre esta grave problemática. ¿Saben qué es la ley Olimpia? La ley Olimpia reconoce y sanciona la violencia digital. Es una ley que nació en México por Olimpia Coral Melo. En 2023, Argentina promulgó una legislación que incorpora la violencia digital como una modalidad de violencia de género. Esta no es una problemática aislada, sino que se enmarca en un sistema patriarcal que busca controlar, dañar y subordinar a las mujeres. Es una agresión y se sufre un impacto desproporcionado en la salud mental, en la seguridad y en la participación en la sociedad. Es una forma de castigo y control. En la mayoría de los casos, la filtración ocurre como un contexto de violencia en la pareja, donde el agresor busca humillar y castigar a su expareja. La exposición del cuerpo y la vida sexual de la víctima es una herramienta de poder y control machista. La difusión sin consentimiento de videos íntimos convierte a la persona en un objeto para consumo de las masas. La víctima es despojada de su humanidad y expuesta al juicio social, a los comentarios de odio y a la revictimización de quienes la juzgan por haber grabado el contenido en primer lugar. Esto es una forma de violencia simbólica que refuerza que el cuerpo de una mujer es propiedad pública y que se puede disponer de él sin su consentimiento. Refuerza el machismo y la misoginia. En vez de empatizar con la víctima, se suele culpar. Y se utilizan las frases cliché que conocemos como ella se lo buscó porque ella se deja, no debió grabarlo. Seguimos pensando que no hay una conexión entre lo virtual y lo real.
Y la violencia digital no se queda solamente en las pantallas. Tiene graves consecuencias como ansiedad, depresión, aislamiento, pérdida de empleo, pérdida de familiares, pérdida de amigas, amigos, red de apoyo e incluso en los casos más extremos, el suicidio. Recuerda, compartir contenido íntimo sin consentimiento, así no sea tuyo, te convierte cómplice de un delito. Sé parte de la solución y no seas el problema. Bueno, así escuchábamos este reel que está circulando a través de las redes sociales, sobre todo de los movimientos feministas que apoyan la ley Olimpia de varios países, como decíamos, en México, en Bolivia, en Colombia, también en Argentina. Bueno, tratando de sensibilizar sobre estas cuestiones, de concientizar sobre la violencia digital. Me quedo con algunas cuestiones, ¿no?, interesantes que decían aquí las chicas. Cuando se comparte una foto íntima o un video de contenido sexual de una persona, queda despojada de toda su humanidad, ¿no? Qué fuerte esto. Considerando al cuerpo de la mujer como una cosa pública también, ¿no? Como que, bueno, se puede disponer y hacer lo que cada quien quiera con el cuerpo de la mujer. Y que es un poco también, ¿no? Hago ahí una relación, hago un linkeo a lo que ocurrió con estos videos que hemos visto de la estación de servicio Shell, en donde, bueno, como la chica es infumable, que tengo entendido que es como la CM o la Community Manager de esa estación de servicio, que es que les hace hacer muchas cosas, es infumable, ¿no?, según ellos. Entonces, ¿qué hacen? La meten en una bolsa y la mandan a donde quieran, ¿no?, porque no se la fuman. Volvemos a lo mismo, ¿no? Esta idea que se tiene, sobre todo en esta sociedad machista y patriarcal, de que pueden hacer lo que quieran con nosotras. O sea, pueden meternos en una bolsa y tirarnos, pueden, no sé, quemarnos, violarnos, descuartizarnos si quieren, ¿no? Porque está todo permitido, porque somos mujeres. Y también pueden compartir contenido sexual o fotos nuestras como quieran, ¿sí? Y hacer lo que quieran con eso. Lo digo así y tan crudo porque me parece que es necesario hablarlo y decirlo con todas las letras. Eso es lo que se cree, lo que se piensa, es como les educaron y como muchas veces nos educaron a nosotras, ¿no? Entonces digo, qué importante volver a hablar sobre la ley Olimpia, hablar también sobre la violencia digital, que está totalmente relacionada a esto que ha ocurrido, no solamente, como decíamos, con estas declaraciones del ex de Flor Jazmín Peña, diciendo que tenía videos íntimos de su expareja y que los podía vender en cualquier momento, ¿no?, como haciendo uso de ese poder. Porque lo que sucede en este caso es que el varón entonces tiene un poder sobre nosotras, ¿sí? Y puede hacer lo que se le antoje con eso. Puede amenazarnos porque si eso se publica, si se viraliza, que es lo que ocurre también cuando compartimos algún contenido a través de las redes sociales o de la virtualidad, eso se viraliza y como escuchábamos recién en el audio, eso puede traer innumerables consecuencias que no solo tienen que ver con la realidad concreta, sino también a nivel mental, hablando de salud mental, ¿no?, de la psiquis, llevando a las víctimas a casos extremos incluso de suicidio, ¿sí?, como ha ocurrido justamente en muchos casos. De esto y mucho más vamos a estar hablando en un ratito nada más con Josefina Ferro, que es abogada de la UNCUYO y coordinadora del área de capacitaciones, formación y sensibilización en perspectiva de género de la Dirección de Género y Diversidad de la Universidad Nacional de Cuyo. Así que en un ratito dialogamos con ella, conocemos más sobre Ley Olimpia y hablamos sobre violencia digital. Mi cuerpo, mi elección. Mi voz, mi revolución. Estás escuchando Brujería. Feminismo para todes. Somos la radio pública. Somos Radio Universidad.
Seguimos en Brujería, ya nos vamos a meter en nuestra siguiente entrevista, como les decía en el bloque anterior. La idea ahora es dialogar con Josefina Ferro, que es abogada de la Universidad Nacional de Cuyo y coordinadora del área de capacitaciones, formación y sensibilización en perspectiva de género de la Dirección de Género y Diversidad de la UNCuyo. Con ella vamos a estar reconociendo e informándonos un poco más sobre Ley Olimpia y violencia digital. ¿Cómo estás, Josefina? Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todo el equipo y a la audiencia. Bueno, muchas gracias por tomarte estos minutos para dialogar y reflexionar con nosotros, Josefina. Es un gusto porque, bueno, además siempre nos alegramos de tener estos intercambios con nuestros colegas de otras universidades públicas. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por habernos brindado este espacio. La verdad es que es un orgullo para la Universidad Nacional de Cuyo poder participar de estos debates y estas charlas, así que muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ¿querés arrancar, Josefina, contándonos un poco de qué se trata la Ley Olimpia? Sí, por supuesto. Bueno, Ley Olimpia, nosotros sabemos que es una ley que ha sido sancionada hace muy poquito tiempo, de hecho fue en el 2023. Y tiene un origen que es digno de destacar porque tuvo como origen una situación de violencia digital que se había dado cuando tuvo como víctima a una chica, a una joven de 18 años en México, donde ella había sufrido violencia digital por parte de su expareja, en el sentido de que fue difundidos videos íntimos de ella por las redes sociales. Tenía la particularidad, además de este video, en donde la única que se podía identificar en ese video era ella, era Olimpia. Entonces, bueno, lo cierto es que ella era una militante feminista y fue muy afectada por esta situación. De hecho, ella estuvo 8 meses sin poder salir de su casa porque en el lugar en el que ella vivía estaba difundido por todos lados, todo el mundo había visto sus videos y demás. Cuando ella logra darse cuenta de esta situación, de cómo al final era ella la única que estaba siendo afectada sin que ella hubiese hecho algo malo, es donde toma las fuerzas y empieza a militar esto de visibilizar la violencia digital de la cual somos víctimas las mujeres y personas del colectivo, y cómo a través de esta difusión sin el consentimiento, sin nuestro consentimiento de estos videos e imágenes sexuales, lo cierto es que se trata de disciplinar, ¿no? Porque es el hecho de decir, mirá, vos que vivís tu vida sexual o tuviste en tu momento la voluntad de compartir ciertas imágenes o video sexual con una determinada persona, cómo después terminás siendo afectada por eso y cómo la sociedad te condena y en realidad ella no había hecho absolutamente nada, sino que lo cierto es que lo que había la persona que había hecho todo mal había sido su expareja en difundir esto, ¿no? Entonces, a raíz de esta situación se replica acá en Argentina y por ese caso comienza todo este movimiento legislativo para intentar sancionar una legislación que nos respalde frente a esas situaciones. Entonces ahí es donde se trae Ley Olimpia. Ley Olimpia nos trae a nosotros una modificación de nuestra ley que nosotros ya teníamos, que es la ley 26485, esto de prevención, sanción y erradicación de todas las formas de discriminación y violencia hacia las mujeres, ¿no? Que esta ley nosotros ya la teníamos hace mucho, que era desde el año 2009, pero lo importante de esta modificación legislativa de Ley Olimpia es justamente esto, que trae también esto de que la violencia contra las mujeres y personas del colectivo se puede ver también en los espacios digitales y la importancia de reconocerlo, porque aparte nosotros si no teníamos un vacío legal, y este vacío legal se traduce también en una falta de inacción cuando la persona acudía ya sea a la fiscalía, a la justicia o a los espacios de abordaje de estas situaciones de violencia de género, porque cuando traía esta situación de decir, a ver, mira, el acoso que yo estoy sufriendo, la violencia que yo estoy sufriendo es a través de los medios digitales, lo cierto es que el Estado no sabía qué hacer en esa situación, no sabía cómo abordarlo, no tenía las herramientas tecnológicas también para identificar a la persona que estaba detrás
del ejercicio de esa violencia, ¿no? Porque aparte, tengo que tener en cuenta esto, o sea, la dificultad que trae aparejada esta violencia a través de las redes sociales, que muchas veces está a través del anonimato, porque se da por medio de perfiles que no son perfiles verdaderos. Entonces, ¿cómo hacemos en estas situaciones en donde la persona está sufriendo este tipo de violencia por un perfil que no sabe quién es o tiene una sospecha, pero no lo puede identificar claramente? Claro. Y me quedo también pensando, Josefina, en el grado tal de violencia que es muy difícil incluso rastrear el alcance que puede llegar a tener esa publicación o ese compartir de fotos o videos, ¿no? Con contenido sexual o íntimos, porque hay una viralización total de ese material, de ese contenido, y que incluso es muy difícil luego de erradicar, ¿no? Absolutamente, con la particularidad de que eso fue una de las dificultades que traía aparejada la sanción de esta normativa, ¿no? El hecho de decir, a ver, si se trata de violencia digital no es violencia real. Esas eran las resistencias que teníamos. Entonces, es decir, no, lo que pasa en el espacio digital es real, porque tiene consecuencias reales. Reales, claro, impacta directamente en la realidad, en lo que nos pasa. Bueno, recién escuchábamos, antes de contactarte, Josefina, te comento, escuchábamos un reel, un audio, ¿no? de una campaña que están llevando adelante algunas organizaciones feministas, tanto de México, de Colombia, de Bolivia y de Argentina, en concientización, ¿no? sobre la violencia digital, y mencionaban esto, ¿no? de las consecuencias que tiene todo lo que sucede en la virtualidad, esto de perder amistades, perder el grupo de contención, perder incluso el trabajo, y bueno, en los casos, ¿no? más extremos, el suicidio, que de hecho hay un montón de casos al respecto. Absolutamente. Bueno, de hecho, ya que lo mencionás, nosotros también, muy cercano a la sanción de Ley Olimpia, tuvimos el caso de Belén San Román. Claro, sí. De hecho, ahora se está peleando para que se cumpla, ¿no? la ley Belén. Exacto. Bueno, y es muy importante la ley Belén. ¿Por qué? Porque la ley Belén tiene como objetivo primordial traer al Código Penal la violencia digital, que eso es una cuestión que es muy bueno siempre con y establecer cuáles son las diferencias entre una situación de violencia digital y un delito con estas herramientas digitales. ¿Por qué? Porque nuestra ley Olimpia, si bien reconoce la violencia de género a través de los espacios digitales, no todas las violencias de género en el ámbito y con las herramientas digitales constituyen un delito. De hecho, nuestro Código Penal no tiene una figura específicamente de esta violencia digital cometida, a través de las herramientas digitales, sino que hoy por hoy lo que intenta hacer la justicia es adecuar algunas de las figuras típicas que nosotros tenemos en nuestro Código Penal para investigar ciertas violencias, pero son ciertos casos específicos, como por ejemplo sería aquellas amenazas o coacciones o extorsiones, ¿sí? Entonces, toda aquella extorsión o coacción que se realice, teniendo en cuenta esto, amenazar a una persona con difundir ciertas imágenes o videos sexuales con el fin de que haga algo, bueno, eso sí lo podemos traer al ámbito penal y interpretar y aplicar el artículo que nosotros tenemos de coacciones o extorsión para ese caso concreto. Ahora, nos queda un montón de otros tipos de violencias digitales sin estar comprendidos en nuestro Código Penal. Por ejemplo, esto es lo de la difusión directa, sin el consentimiento de la persona, de imágenes o videos sexuales, hoy por hoy no está comprendido en nuestro Código Penal. Entonces, es eso lo que se intenta hacer con Ley Belén. Es justamente realizar una modificación en nuestro Código Penal para que esto de la difusión de imágenes, aun cuando no es de amenaza, sino que sea una difusión libre, así como nosotros estábamos diciendo, esto de que se viraliza este contenido sexual,
también sea considerado un delito y se pueda abordar también por la justicia penal. Y lo cierto es que es muy importante el abordaje en el ámbito penal de este tipo de situaciones, porque aparte con esto de que decíamos de que la dificultad que trae el anonimato de las redes, claro. Las fiscalías son aquellos que tienen el organismo, por ejemplo, acá en Mendoza nosotros tenemos UDAPIF, que es el organismo encargado de auxiliar a la fiscalía para esto en donde tenemos las herramientas tecnológicas. Entonces, a través de ese organismo es que se puede realizar la trazabilidad para ver quién está detrás de esos perfiles, pero lo tiene la fiscalía. Entonces, por eso es importante traerlo también al ámbito penal, porque en el ámbito penal es donde vamos a tener las mayores herramientas para abordar este tipo de situaciones. Porque si no, hoy por hoy, lo cierto es que estamos absolutamente desprotegidas. Desprotegidas, sí, totalmente. Bueno, tan desprotegidas y tan poco valorado estas situaciones, Josefina, que, bueno, pasa que muchas veces se toma como algo gracioso, como un chiste, como es el caso que comentábamos al inicio de este segundo bloque aquí en Brujería, que yo le comentaba a la audiencia del caso de Agustín Franzoni, que es el ex de Flor Jazmín Peña, que aseguró, ¿no?, todo a modo de chistes, ¿no? Todo como en un contexto muy gracioso, muy cómico, que también, ¿no?, como que respaldaría el hecho de que nadie se puede enojar porque es un chiste. Bueno, y mencionaba que tenía fotos íntimas de sus exparejas y que además, ¿no?, con la posibilidad de en algún momento cuando él lo necesite las podía vender y hacer, ¿no?, como mucha plata con eso. Por suerte fue, y esto lo celebro, fue muy repudiado, no solo a través de las redes sociales, sino en varios medios de comunicación, de colegas también, periodistas y streamers que repudiaron esta situación, y lo celebro, pero sigue apareciendo, ¿no?, esta cuestión de dudar si es algo gracioso o no, si, bueno, muchas veces, ¿no?, se toma como a modo de un chisme, ¿no?, de chusmerío, que tiene que ver con esto que te contaba de la campaña que están desarrollando a través de redes sociales los colectivos feministas en apoyo a Ley Olimpia, ¿no?, como que muchas veces compartimos información o compartimos videos, fotos, imágenes como a modo de chisme, ¿no?, y como que pareciera ser que todavía no está muy claro el límite. No sé cómo lo ves vos. Absolutamente, coincido. Bueno, en relación a este caso que vos traes a colación, coincido absolutamente de que qué importante esto de decir, che, eso no está bien, o sea, de hecho hubo unos comentarios ahí de decir, si vos fueras mi novio yo te denunciaría, porque es esto lo que estamos necesitando, es la sensibilización, la identificación de esos ejercicios de machismo o micromachismos y todo lo que ello trae aparejado. Ahora, en una situación en el contexto en el que estamos y demás, ¿cómo eso nos marca el tener que volver a nuestras bases, ¿no? Al hecho de decir cómo se sigue siendo necesario esto de seguir hablando sobre estos temas, de seguir capacitando, de seguir sensibilizando, pero también yo lo veo como una cuestión de decir qué necesario también es las capacitaciones y charlar sobre masculinidades. También, totalmente. Porque al final siempre hacemos capacitación en torno a violencia de género, o somos las mujeres las que nos capacitamos para identificar y a ver cómo lo podemos prevenir y cómo ayudar a nuestra compañera y demás. Pero decir, a ver, nos está quedando todo una gran parte y eso es lo que nos falta capacitar y sensibilizar y abordar y ver qué es lo que lo que sienten los varones también, y el hecho de decir, bueno, cómo también este sistema patriarcal los oprime a ellos en un montón de cosas. Entonces, decir, ¿cómo lo abordamos desde ese lado? Bueno, lo cierto es que nosotros estamos, desde la universidad, estamos viendo esa necesidad. No solamente el abordaje de las mujeres y colectivos víctimas, sino también de decir, bueno, abordemos y tomemos el guante en esto de masculinidades. Sí, bueno, de hecho,
Entiendo que hay recientemente una actividad relacionada a esto que vos mencionás, Josefina, desde la agrupación, ¿no?, de Ley Olimpia acá en Argentina, que sacaron unos manuales para las escuelas, creo que sobre todo primarias, para que puedan abordar este tipo de violencias, porque también, hay que mencionarlo, nos encontramos con situaciones de chicos, de adolescentes compartiendo, ¿no?, videos y fotos también íntimas o privadas de sus compañeras, o incluso, ¿no?, esta nueva modalidad en donde utilizan la IA, ¿no?, la inteligencia artificial, para modificar los rostros de determinadas imágenes con contenido sexual. Esto es gravísimo porque aparte también pensaba desde la legalidad cómo abordarlo cuando son menores. Totalmente. Bueno, en realidad eso ya nos estamos metiendo en un campo muy importante, que es el caso de difusión de material de abuso sexual infantil. Porque lo cierto es que cuando se difunde material de contenido sexual de personas de menor de edad, ahí sí ya estamos en un marco del Código Penal, que es un delito, que es justamente esto, de difusión, comercialización y producción de material de abuso sexual infantil. Claro. Acá lo que estás mencionando, esto además de la utilización del IA para elaborar estas imágenes, es algo que en el derecho penal hoy por hoy está siendo muy discutido. ¿Por qué? Porque tenemos la utilización de la IA, de la inteligencia artificial, para alterar imágenes que son de niños o de niñas, pero para hacerlo de contenido sexual. Entonces, ver cómo esa imagen en donde, por ejemplo, sale la cara de un niño o una niña, pero sale el resto de la imagen sale con contenido sexual. Entonces, se discute en el ámbito del derecho penal a ver si esto podría llegar a estar comprendido en este delito que yo te digo de difusión de material de abuso sexual infantil. Lo cierto es que aun cuando, bueno, nosotros obviamente vamos necesitando siempre modificaciones en nuestro Código Penal, pero aun cuando no lo tengamos así expresamente, la jurisprudencia y la actuación hoy por hoy judicial considera que esta adulteración de la que se realiza las imágenes para darle contenido sexual a una imagen en donde se ve una cara de un niño o una niña, estaría comprendido en ese delito, porque lo cierto es que se está afectando igualmente la integridad sexual de los niños y niñas. Claro, totalmente. Pero ¿qué pasa cuando ese contenido, digamos, lo comparten o sea, lo generan menores y lo comparten entre menores? Bueno, eso es otro tema muy importante. Otro tema. Ahí también nos metemos a ver cuál es la edad del niño o la niña, o el adolescente en realidad, que haya compartido esa imagen, porque nosotros sabemos que tenemos el régimen penal juvenil. Claro. Entonces, los adolescentes empiezan a ser punibles a partir de los 16 años. Entonces, el régimen penal juvenil comprende todos aquellos actos que hayan realizado los adolescentes entre los 16 y los 18 años. Entonces, primero hay que ver cuál es la edad justamente de la persona que haya compartido este material, a ver si quedaría comprendido en este régimen penal juvenil, ¿se entiende? Igualmente, sabemos que la problemática es muchísimo más profunda. El régimen penal juvenil, lo cierto es que tiene una caracterización muy distinta al derecho penal, porque se mezcla ahí mucho derecho de familia. Entonces, el abordaje de este tipo de situaciones tiene que ser distinto, pero lo importante es lo que decías vos al principio, cómo este tema de las capacitaciones en las escuelas se vuelve fundamental, pero aparte que se dé en el marco de la ESI. O sea, que sí o sí tienen que tener capacitaciones y traer esto y decir cuál es la importancia de eso que se está haciendo, de modificaciones de imágenes, que no es un juego, que miren todo lo que puede traer aparejado, o sea.
Sí, totalmente. Bueno, como vos bien decías, ¿no? El caso Belén creo que expresa muy bien las consecuencias que pueden traer todo este tipo de acciones violentas, ni más ni menos. Sí. Josefina, ha sido un placer enorme dialogar con vos. Contrario. Seguramente no va a ser la primera vez que dialoguemos. Te voy a llamar y te voy a tener en cuenta para otros encuentros y obviamente, ¿no? Para seguir reflexionando e informándonos sobre todo lo que tiene que ver, ¿no? Con la violencia de género en general, pero sobre violencia digital en particular. Y Ley Olimpia, bueno, y veremos qué es lo que sucede también con Ley Belén, ¿no? Totalmente, esperemos que se retome, se impulse esa modificación legislativa porque realmente es muy necesaria. Pero bueno, nosotros les agradecemos muchísimo a ustedes, ha sido un gusto y un placer enorme poder estar acá compartiendo, así que estamos a plena disposición y bueno, les mandamos un abrazo muy grande desde acá, desde Mendoza. Un abrazo grande, hasta la próxima. Que estemos muy bien, chao, hasta luego. Adiós. Bueno, así dialogábamos con Josefina Ferro, abogada de la UNCUYO y coordinadora del área de capacitaciones, formación y sensibilización en perspectiva de género de la Dirección de Género y Diversidad de la Universidad Nacional de Cuyo. Allí desde Mendoza nos atendía Josefina. Bueno, tanto que tenemos para seguir aprendiendo, ¿no? Y seguir trabajando como sociedad. Me preocupa muchísimo esto que charlábamos al final con Josefina, de jóvenes, de chicos, de adolescentes que ya están compartiendo material, ¿no? Con contenido sexual, de compañeras, que están utilizando la IA, ¿no? Esta herramienta que si bien está siendo tan popular, requiere de un uso responsable, requiere del acompañamiento de la familia, requiere del acompañamiento también de las instituciones educativas para que eso no sea un arma de doble filo. Bueno, nos quedan unos minutos más para compartir de programa. Y vieron que yo les dije, cuando salí recién a buscar el celular, ¿qué les dije? Yo no pierdo la esperanza, no pierdo la esperanza. Me ha llegado un mensaje. Se ríen acá porque estoy muy contenta. Muchas gracias por este mensaje. Buenas, Ricardo, por acá de la Facu de enfrente de Ingeniería. Qué buen programa, qué buena conducción, Gise. Los casos que comentaron responden a una cosificación de las mujeres y un desprecio por la familia. Sociedad capitalista, todo tiene precio, nada tiene valor. Los felicito por analizar estos temas que hacen al inconsciente colectivo y preceden a grandes tragedias como los femicidios. Abrazos, compas. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Mirá, se ponen de pie, aplauden acá. La alegría es total por un mensaje. Gracias. Bueno, gracias, Ricardo del otro lado que nos manda el mensaje. Qué lindo que nos estén escuchando desde Ingeniería. Bueno, saludo a todos nuestros compas, nuestros vecinos, vecinas, vecines de la Facultad de Ingeniería. Qué bueno que estén ahí haciendo el aguante y escuchando. Recuerden que nos quedan unos minutos hasta las 16 y vos también podés opinar, podés mandarnos tu mensaje, podés comentarnos algún caso, por ejemplo, si conocés, si has vivido, al 15 500 200. Escuchamos algo más de música y ya regresamos para el cierre de este Brujería de hoy. Nos quisieron calladas, con miedo. Nos encontraron juntas, fuertes y en el aire resistiendo. Hasta las 16, escuchá Brujería por Radio Universidad. Ya nos vamos preparando para el cierre de este Brujerías del día de hoy, pero no sin antes comentarles algunas informaciones que me han llegado y que son importantes para compartir. En principio se viene el 8º Encuentro Regional Plurinacional de Mujeres y Disidencias. Será en la primera quincena de octubre y las 2 jornadas se van a desarrollar en Tandil, en las instalaciones de la Escuela 1, durante los días 11 y 12 de octubre, con el lema La salida es colectiva. La ciudad de Tandil volverá a ser sede del Encuentro Regional Plurinacional de Mujeres y Disidencias del centro de la provincia de Buenos Aires. Distintos espacios que integran la Asamblea Transfeminista de Tandil vienen reuniéndose periódicamente para darle forma a la organización que emula a la de Encuentro Nacional, que este año llega a la edición número 38
y que se va a realizar esta vez en Corrientes en el mes de noviembre, ¿no? Bueno, como ya lo hemos anunciado en otras ocasiones, el encuentro regional es como una previa, ¿no? al encuentro nacional, en donde, bueno, nos reunimos, ¿sí? desde las regiones y, bueno, proponemos algunas temáticas y nos vamos como haciendo la previa, nos vamos organizando para lo que va a ser luego el encuentro plurinacional que, como les decía, esta vez se va a desarrollar en el mes de noviembre y va a ser en Corrientes. Bueno, va a haber diferentes comisiones bueno, obviamente de este encuentro que es autogestionado, horizontal y democrático e incluye alojamiento, ¿sí? A la definición de las temáticas que estimularán los diálogos y debates necesarios para fortalecer al movimiento de mujeres y disidencias desde una mirada territorial. A ver, ¿cuáles son algunos de los ejes de los talleres y paneles que van a haber? Gestión de conflictos, disidencia organizada, participación política y persecución, educación, crianzas, perspectiva de futuro, trabajo y precariedad laboral, ambiente con enfoque de género, ciencia y transfeminismo, salud mental, cuerpos y deporte, entre seguramente otras propuestas y temáticas que van a atravesar, ¿no? Los diálogos, talleres y paneles que se van a desarrollar en este 8º encuentro regional. Como les decía, se va a desarrollar en la escuela número 1, Manuel Belgrano, allí en Tandil, y si querés saber más te podés meter a el Instagram, ¿sí? Del encuentro, que es encuentro.regional centro PBA. Encuentro.regional Centro PBA, allí vas a ver toda la información, el cronograma, ¿sí? De los 2 días, de los 2 encuentros, que como decíamos va a ser el 11 y el 10 de octubre. Tenés ahí el cronograma para el sábado y el domingo y seguramente el próximo martes estaremos con alguna entrevista brindándote más información al respecto. Lo importante es que ya te podés inscribir y ya te podés organizar para estar participando, así que acércate a las redes sociales, que allí vas a encontrar un link donde ya te podés inscribir. Y quiero invitarles también, antes que me olvide, a esta charla abierta, cómo construir y sostener redes como estrategia de resistencia a la crueldad. Esto va a ser el viernes 26 de septiembre, este viernes, de 17 a 19 horas, en el Centro Cultural Universitario, allí en San Martín, 1955. Es una actividad que la organiza el Frente Ni Una Menos, de acá de Olavarría, y bueno, invitan a todas las personas interesadas a compartir, dialogar y buscar colectivamente estrategias para sostenernos en redes. Así que insisto con la invitación a esta charla abierta, cómo construir y sostener redes como estrategia de resistencia a la crueldad. Pueden acercarse entonces este viernes 26 de septiembre de 17 a 19 horas en el Centro Cultural Universitario. Y bueno, lo voy llamando a mi compañero Lucas Woldrick, que se va acomodando, así hacemos el pase. Me encanta esto del pase, perdón. Espectacular, sí. Quizás soy muy hincha, ¿eh? Pero no. Pero me gusta esto del pase, ¿viste? Me gusta como dejarte el aire acá como caliente con estos temas. Claro, ya vamos calentando, Sí, ¿no? sí, ya vamos como calentando motores y demás. La gente está ahí. Me mandaron un mensaje, Lucas. Casi me Muy desmayo, bien, casi muy me desmayo bien. acá en el acto. Bueno, no sé quién. Nosotros teníamos un fiel oyente, realmente que siempre mandaba un mensaje, pedía un tema, y desde que hemos tenido pasó? este problema con la antena, nos avisó, nos dio aviso que no se escucha. Pero bueno, Está lo cierto complicado. que hemos vuelto hace casi una semana y no ha vuelto él. No volvió él. No volvió él, así que bueno. Nosotros sí, pero él no. Claro. Volvé que te queremos, oyente Lo fiel. estamos esperando, claro. Así que si por ahí en una de esas se está escuchando ahora, bueno, esperamos su mensaje. Esperamos sus mensajes. Eso, no solamente queremos oyentes fieles, queremos oyentes que manden mensajes. Por supuesto. Porque nos hacen muy felices. O sea, si vos querés hacer feliz a un conductor o una conductora de radio, mandale un mensaje de que estás ahí del otro lado. Porque además hay gente
gente, ¿eh? Hay gente porque después, Sí. bueno, nos ha pasado con notas que Sí. viene gente y dice, yo los escucho siempre y realmente está muy bueno que lleguen esos mensajes, ¿no? Claro, ellos nos escuchan, pero nosotros a nuestros oyentes no los escuchamos. Y los Tiene queremos que- escuchar. Por supuesto. Los queremos escuchar. Tiene esa que es la ser cuestión. una compañía mutua, ¿no? Claro, ¿eh? Recíproca tiene que ser Tiene la que- cosa. Esta relación es así, este vínculo, esta vinculación responsable que tenemos con ustedes tiene que ser un ida y vuelta. Nosotros supuesto. ponemos el cuerpo, la mente acá para trabajar por ustedes y ustedes nos tienen que mandar un mensajito, aunque sea. Bueno, Lucas, ¿qué se viene para el programa de hoy? Bueno, ¿qué se viene? Se Para viene este un cruce de programa, avenidas. este cruce de avenidas, se viene un programa interesante, realmente con un par de notas. Te voy adelantando que bueno, vamos a estar charlando con Pedro Sanzono. Pedro Sanzono es, bueno, es actor, es profesor de teatro aquí en la facultad. Pedro no, Eh, Pepe Sanzano. Pepe Sanzano, pero es Pedro. ¿Es Pedro? Pedro Pepe Sanzano. Pedro Pepe Sanzano. Exactamente. Pepo. Pepo, Pepo. bueno, le dicen Pepo. Pero por Pero- Pedro. Ay, me estoy Claro. enterando. Bueno, claro, pero es Pedro. Yo claro. lo conozco como Pepo, claro. Bueno, Pepo es Ujú. Pedro. Bien. Y Pedro, yo no he tenido la confianza todavía para decirle. Yo tengo un Pepo. chisme hablando. Ah, Bueno, ah, terminá mirá, de contar mirá. y tengo un chisme. Bueno, ¿qué pasa con este muchacho? Es que va a estar llegando acá a la ciudad de Olavarría, va a estar dando una especie de taller intensivo aquí en la Facultad de Ingeniería sobre, bueno, contar la ciencia con humor sin morir en el intento. Es un poco como, Me como encanta. lo Me titula. encanta la propuesta. Muy pero muy interesante esto que es tan popular, ¿no? El stand-up científico. Hay que saber contar la ciencia con humor, es muy pero muy divertido, así que vamos a estar charlando un poco de eso. Además se va a estar Y presentando en necesario, Chamula. además, porque Por hay que supuesto. romper un poco, ¿no? Con esa estructura. Bueno, recién nos escribió un compa ingeniero, Ah, mira, así que por ahí se copa con Se el copa y taller y se suma. por supuesto. Además que los temas de ingeniería creo que son obligatorios, tienen que ser Y, sí, un contados. poquito de más humor, divertidos. Sí, si porque no, difícil. uno se pierde. Entre los números, líneas y ángulos, yo me pierdo. al Y menos. nosotros que venimos del palo de sociales, obvio que nos Por perdemos, supuesto. obvio que nos perdemos. Pero bueno, vamos a estar hablando sí con Pedro, va a estar además presentándose en Chamula, así Ujú. que también nos va a estar adelantando un poquito sobre su show, el regreso del prodigio, Bien. así que vamos a ver un poquito de qué va esta presentación. La idea es indagar también en todo lo que es el proceso creativo, ¿no? De hacer una obra de stand-up, ¿no? Que muchas veces lo he escuchado mucho, al menos hay que priorizar la narrativa y no el chiste después viene solo, es un poco lo que nos han contado también acá, así que vamos a indagar sobre eso. Vamos a ver qué onda. ¿Y te tiro el chisme? A ver, Que nadie lo escuche. Que nadie lo escuche. Hay un compañero que va a hacer el taller. a ver. Hay un a ver, compañero creo que va a me- hacer el taller. y creo que ya me lo imagino. Y, Sí, ya sé. y quién es. yo lo veo contando chistes. Ya, creo que está detrás mío. Puede ser. Está detrás tuyo, sí. A ver, también hay otras que Se debe estar enterando en como este me momento. lo dijiste a modo Sí. compañero, me puse a pensar no sé qué tantos compañeros Claro, es tenemos. que Entonces, somos por mayoría descarte, mujeres. Claro, por descarte, pero Por descarte no bueno, queda bien, otro. Lo veo. Él me parece que se sumó sin saber muy bien cómo era la Ahí cosa y se enteró hace poco que tenía que hacer stand-up. Muy bien, lo veo. Ya te digo que lo veo al señor allí contando Yo lo ciencia veo porque, también, porque sí. bueno, tiene esa faceta de Sí. investigador que le está yendo muy bien también, así que bueno, me alegro por él. Y después vamos a estar hablando con Martín Barraza. Martín Barraza se bueno. encuentra organizando un festivalera o festivalera, está como dividido. Festivalera. Sí, festivalera, se pronuncia festivalera, pero está dividido como fest y valera. Una cosa así se están Ajá. presentando en Instagram. Le voy a preguntar por qué. Pero vamos a estar charlando sobre esto. Le vamos a decir festivalera nosotros. Lo cierto es que va a haber música toda la noche. Como lo vienen promocionando en redes, se trata de una gran peña que van a estar realizando en Luz y Fuerza. Así que bueno, vamos a charlar un poquito de eso. Son muchos los grupos que vienen, aproximadamente 5 grupos musicales van a estar tocando esta noche. Así que vamos a charlar un poquito sobre esta gran peña que se viene. ¿Cómo están las peñas en
Olavarría, Espectacular. a pleno. Espectacular. Yo estoy aprendiendo a bailar folclore por las dudas. Bueno, se suele hacer muchísimo acá Sí, en sí, Olavarría. Le envidio muchísimo la oferta cultural que tiene esta ciudad porque no te puedes aburrir. Siempre lo digo, no te aburrís en Olavarría, así que un poquito de todo. Bueno, también el folclore como tal, ahora que lo mencionás, viene en auge. Sí, también, ¿no? sí, la verdad que sí. Y en Olavarría tenemos muchos grupos de folclore también. Sí, y muy buenos supuesto. artistas de folclore también. Entonces me parece que han caldeado, como veníamos hablando hoy al inicio, han caldeado un poquito la movida de las peñas de Sí. folclore en Olavarría. Y está buenísimo. Y además han acaparado un público que te digo, en su momento empezó como siendo de... Medio tímido. Quiero decir, no, quiero decir de mayores de 40, Ah. que no sabíamos bien para dónde ir o qué hacer y qué sé yo, empezó como a acarrear todo ese grupo de gente que no sabíamos para dónde ir y ahora se están sumando cada vez más jóvenes. Sí. Y eso está buenísimo también. Sí, por supuesto que sí. Así que bueno, vamos a ver qué se trae festivalera para este fin de semana aquí en Olavarría. Y después, como todos los martes, como siempre, a las 18 horas, Alejandro Hipólito con su columna Texto Sentido, que ya nos adelantó un título, Circo de Pan. Es como nos lo adelantó, después nos explicará bien a qué se refiere. Pero bueno, vamos a estar... Si no hay pan, que haya Sí. circo. Y bueno, Algo así es la frase, algo así. ¿no? Así que me parece que viene por allí el tema de hoy, como siempre con Alejandro desglosando o analizando desde lo discursivo justamente los relatos que vemos en el día a día, en lo cotidiano y bueno, con una agenda mediática que no nos permite aburrirnos. Buenísimo, me es encanta. un poco el tiempo, el timing que venimos teniendo con Alejandro, no podemos frenar, básicamente. No, porque si frenás después se te viene todo encima. Sí, por supuesto que sí. Así que bueno, eso va a ser un poquito las tres grandes notas, si se quiere, que vamos a tener en el día de hoy. Un día que hay que ponerle onda, así como lo veo por fuera. Está gris. rari. Va a haber un programa para divertirse. Al menos, Bueno, ¿eh? me gusta. Ahí entonces escuchábamos lo que se viene con Lucas Woldrick. En un ratito nada más ya llega en Avenidas, así que quédate ahí escuchando Radio Universidad. Recordá que ya está todo bastante solucionado, ¿eh? Nos podés volver a escuchar a través de nuestro dial 90.1, también por nuestra web www.radiouniversidadolavarria.unicen.edu.ar y a les chiques también los podés ver a través del streaming @Radio Universidad Unicen, así nos encontrás en YouTube y bueno, por supuesto escribirnos, ya Por que estamos supuesto. pedigüeños, ya que llegó un mensaje, vamos a pedir más, 15 500 200 si quieren escribir, compartir opiniones, pedir temas y demás. Así que bueno, que les vaya excelente, Bueno, Lucas. muchísimas gracias, como siempre, por estos minutitos que te robo para meter el chivo, si se quiere. Me encanta, está perfecto. Bueno, y nosotros cerramos el programa del día de hoy con la invitación de siempre. Nos volvemos a reencontrar el próximo martes a partir de las 14 horas. Quería cerrar con este audiecito, si la operadora me da bola. Ahí estamos. Quería cerrar con este audio porque hoy es el Día de los Derechos Políticos de las Mujeres. Antes de iniciar el programa escuchábamos Memoria Sonora a cargo de nuestra compañera Sole Restivo, que estuvo abordando este tema, pero no me alcanza el tiempo para abordar todo lo que quiero hablar. Así que los dejo con esta reflexión de Pupina Plomer, esta profesora de historia que habla justamente y reflexiona en sus redes sociales sobre el Día de los Derechos Políticos de las Mujeres. Un gran día para celebrar que nos reconocieron, por lo menos esto, igualdad de derechos y en este caso la oportunidad que tuvimos las mujeres, la posibilidad que tuvimos las mujeres, que no hace mucho, de poder votar. Ni más ni menos. Cerramos el Brujería del día de hoy. Gracias Meli Manrique en la operación técnica y toda la musicalización. De este lado mi nombre, Giselle Brica. Un gustazo acompañarles. Que la pasen lindo. Chau. Hoy es el Día de los Derechos Políticos de las Mujeres y les traigo algo que tienen que ver. Que el cerebro de la mujer pesa menos que el del hombre. El hombre y la mujer no son iguales. Es un fragmento del noticiero Sucesos Argentinos, donde actores recreaban sucesos argentinos o hechos importantes, basados siempre en testimonios reales. En este caso son debates por la ley del voto femenino en 1947. Yo me pregunto entonces, ¿para qué otorgar igualdad política a dos seres que no lo son? Es
verdad, no existía igualdad. Antes de 1947, los hombres votaban, mujeres no. Los hombres tenían identidad política y las mujeres apenas una partida de nacimiento. Y ni me estoy metiendo en los derechos civiles. Doy gracias a Dios de que el hombre y la mujer no sean iguales. ¿O acaso alguno de todos los que estamos aquí presentes piensa que existe en el mundo varón alguno capaz de dar a luz? Las mujeres no eran sujetos políticos. Importaban solo en función de su labor reproductiva. Ser madres, hijas, hermanas, tener pibes, hacer la cocina, cuidar la casa. Dejarlas votar era una forma de darles poder. Y eso bajo ningún punto de vista. Quiero refutar la retrógrada idea de que la mujer es inferior al hombre. Se imaginarán que fueron muchos los sectores que estuvieron en contra del voto femenino. Diferentes tipos de varones y hasta mujeres. Es más, las sufragistas medio que sintieron que el peronismo se apropió de su lucha porque ellas venían peleando por esto desde fines del siglo XIX, entonces no estuvieron muy contentas con el voto femenino de Eva Perón. Es que si nos fijamos, ya en 1911, Alfredo Palacios, impulsado por el movimiento sufragista, presentó el primer proyecto de ley de voto femenino. De 1911 a 1947 se presentaron 22 iniciativas legislativas para el voto femenino. 22, ninguna fue aprobada. Igual hay que reconocer la voluntad política del peronismo de sacar esta ley. Miles de mujeres argentinas, convocadas por Eva Perón, han salido a las calles a expresar su más profundo deseo de sumarse a la vida política de un país que aman y construyen